Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a su autor. Dejaré el link de la historia en la descripción. Sin nada más que decir, empecemos con la historia. Capítulo 10. Texto del capítulo. El culto de la bruja era un nido de gente estúpida y sin mente. Aceptaron el evangelio como si fuera el propósito de toda su vida. En circunstancias normales, a Regulus le repugnaría siquiera pensar que su nombre se asociara con estas personas. Pero a Regulus no le importó. Porque entre todos aquellos desgraciados, había una persona que verdaderamente lo comprendía. El que lo vio tal como era y nunca se atrevió a cuestionar su corrección. Pandora. Ella era todo lo que él podía desear de una persona. Lo comprendía a la perfección en cada situación y lo apoyaba cuando tenía razón, que era siempre. Y más allá de eso, le había dado poder. Autoridad. Qué poder tan fascinante y adictivo resultó ser su autoridad de la avaricia, la quietud del tiempo de un objeto. Ahora tenía el poder sobre el tiempo mismo, y el tiempo era el ejecutor más brutal de todos. Pandora lo había dicho mejor. Aunque tengas razón, sin el poder de hacerla cumplir, el otro te pisoteará. Ahora, él era uno de los funcionarios de más alto rango del culto de la bruja, un arzobispo del pecado. Tenía una mansión digna de su nombre, atendida por sirvientes que sostenían sus corazones, cada uno marcado por sus ojos rasgados. Esto fue todo. Esto era lo que se merecía. Finalmente era intocable. Ya nadie podía compadecerse de él. Ya nadie podía decir que no valía nada. Él estaba satisfecho. Sabía que estaba satisfecho. Oye tú, tráeme comida. Y aún así, en un rincón de su mente, aquella chica de cabello negro todavía existía como una luz tenue. Habían pasado meses. Quizás habían pasado años desde la última vez que la vio. Oye, tráeme algo de comer. Me estás dando hambre. Pero su mente seguía volviendo a ella. ¿Qué era lo que la diferenciaba de todos los sabelotodo hipócritas que seguían compadeciéndolo? Él no lo sabía. Pero cada vez que imaginaba su rostro, su cabello, sus ojos, sentía algo extraño que le tiraba al borde del pecho. Un vacío en el espacio que debería estar lleno. Escucha, me muero de hambre. Será mejor que me traigas algo de comer. Es de mala educación e irrespetuoso hacer esperar a tu superior, ¿no lo entiendes? Regulus no sabía qué hacer con ese sentimiento. Lo tenía todo. Poder, reconocimiento, control. Ya no hacía falta esa chica. Aún así, ella todavía permanecía en su mente sin que él lo permitiera. Esa muchacha había dejado de trabajar como guardia y había seguido su consejo de alejarse de esos hombres peligrosos. Se encontró reflexionando. Bueno, basta de tonterías. He esperado mucho más de lo razonable para alguien de mi nivel. Me muero de hambre, y el hecho de que todavía me obliguen a soportar esta situación absurda es absolutamente inaceptable. Así que deja de hacer lo que sea que estés haciendo y tráeme algo de comer. Y no me malinterpretes, no te lo estoy pidiendo. Tráeme comida bien preparada en cantidad suficiente. Si regresas con algo inadecuado o tardas demasiado tiempo, será tu culpa por no comprender las necesidades humanas básicas. Pero no tenía respuesta. Le frustraba tener todo lo que el mundo podía ofrecerle a su alcance y, sin embargo, encontrar algo que se le escapaba de las manos. Así que, naturalmente, acudió a la única persona que lo entendía perfectamente. Pandora sonrió levemente en el momento en que vio la preocupación arrugando su frente, como si ya hubiera leído sus pensamientos. Obispo Cornias, lo que usted siente por ella es seguramente amor. ¿Era eso lo que sentía? Regulus no podía entender, no tenía la menor idea de lo que significaba el amor. Pero si Pandora decía que era amor, entonces sin duda tenía que ser verdad. Ella lo entendía, después de todo. Siempre lo había entendido. Bien, entonces lo que sentía por la chica de cabello negro era amor. ¿Qué sigue? ¿Qué hace uno con la persona que ama? Obispo Cornias, si lo desea, puede conseguirla. ¿Y por qué haría eso? Claro, él podría amarla, pero ella no lo entendía. Tener a alguien así cerca, alguien que constantemente lo malinterpretara y frustrara, solo arruinaría su vida perfecta y plena. Si le das suficiente amor, seguro que ella también te comprenderá. Tú también lo creías, ¿no?
Eso sonaba simple. Entonces el amor y la comprensión estaban conectados. ¿De eso se trataba todo esto? Eso significa que también amaba a Pandora. Obispo Cornias, el mundo está lleno de todo tipo de amor. Lo que usted siente por mí podría ser uno de ellos, y lo que siente por ella podría serlo no. No podía decir que entendía lo que ella había dicho, pero ahora su objetivo estaba claro. Necesitaba localizar a la chica de cabello negro. Y le dio su amor. ¿Cómo se llamaba de nuevo? Los pájaros cantaban. La luz del sol brillaba a través de la ventana. La mano de Subaru Natsuki se dirigió a su garganta cuando el dolor que había sentido desapareció de repente. La herida no estaba allí, pero aún podía sentir el hierro frío atravesando su garganta. Subaru soltó la mano de su garganta, su mente se sentía extrañamente tranquila, como la ola del mar después de que pasara el tsunami, mientras evaluaba la situación. El asalto a la capital se produciría esta noche. Los enemigos eran el grupo que se hacía llamar Culto de la Bruja y los monstruos. Había 3 enemigos principales. Esa gigantesca ballena blanca. La niña que comandaba monstruos. Betelgeuse, el arzobispo del pecado de la pereza. El ataque comenzaría después de que la niebla hubiera envuelto la capital. Teniendo en cuenta que la niebla desapareció cuando la ballena blanca murió, sería seguro asumir que esa fue la causa. Betelgeuse parecía ser el líder del ataque. Cuando estaba en su cuerpo, sentía como si pudiera ver la forma de su alma, una figura demacrada en el paisaje de sombras, una que podía reconocerse fácilmente como Betelgeuse. Entonces posesión. ¿Cómo podría evitarlo? ¿Había alguna condición para ello? Ella no lo sabía. Subaru tampoco sabía qué hacer con la niña. Por un lado, ella probablemente había comandado a los monstruos y causado la muerte de innumerables personas, por otro lado, verla morir de esa manera realmente hizo que Subaru sintiera simpatía por ella. Una criada pasó junto a ella y se detuvo en la puerta en la que Subaru se estaba deteniendo. Ella le lanzó a Subaru una mirada confundida. Subaru notó que su uniforme de sirvienta era diferente al suyo. Intentó recordar qué se suponía que debía estar haciendo en ese momento. Ah, cierto, era la mañana de su segundo día en esta mansión. Subaru estaba caminando para pararse frente a la habitación de Emilia en ese momento, listo para servirla, como una sirvienta debía hacerlo. Emilia, sentí que Subaru había olvidado por un momento lo que se suponía que debía sentir por Emilia. Su mente ideó algunas formas de describirla. La muchacha era amable, de voz suave y bonita. Todo lo que Subaru no era. Incluso le dio a Subaru suficiente tiempo para escapar en ese bucle. Era muy fácil olvidar que tenía un contrato con cierta bestia que acabaría con el mundo por capricho y a sabiendas. La odio. Subaru concluyó. Tal vez había cierta sensación de inferioridad allí, pero ella tenía cosas más importantes en que pensar ahora mismo. Es decir, cómo advertir a la capital del ataque. Por mucho que le hubiera gustado irrumpir en el cuartel de los guardias, agarrar a alguien por el cuello y gritarle que se aproximaba un culto de brujas, se contuvo. La enviarían directamente al asilo, o algo equivalente. Tal vez podría decirle a Cruz, pero ella le creería. Ah, espera, no tenía una opción mejor, mucho mejor que esa. Su autoproclamado esposo era un héroe, después de todo. Había manejado él solo todas las amenazas del ciclo anterior. Así que Subaru supuso que no necesitaba advertir a nadie más que a Regulus. Su mano se dirigió a su mejilla, el lugar donde la había besado anteriormente. Sus mejillas se tornaron de un tono rosado. No es que no lo haya demostrado una y otra vez, pero, realmente se preocupa por mí, ¿no es así? Subaru lo sabía. Ella recordaba cada palabra y cada acción que Regulus hacía en ese bucle. Cómo él nunca la dejaba de lado y cómo trataba de consolarla. Subaru sabía que era el sentimiento que supuraba en su pecho, había poseído una semilla de él una vez cuando estaba en la tierra. Pero ahora se había plantado una nueva semilla, que crecía sin cesar hasta convertirse en una hermosa flor. Subaru sabía lo que quería hacer con esa flor. La puerta a su lado se abrió suavemente. Hola, Subaru, sonó una voz suave, baja y culpable. Pero ella haría lo que fuera necesario primero. Regresa rápido a la capital, díselo a Regulus y todo esto terminará.
Primero tenía que convencer a Emilia de ello y tener cuidado de no ofenderla ni a ella ni a la bestia, no fuera a hacer que le diera hipotermia. Buenos días, Emilia-sama. Subaru hizo una reverencia cortés e indiferente. Emilia seguía mirándola, como si intentara escudriñar los sentimientos en su rostro. Al no encontrar ninguno, hizo una reverencia. Lo siento por lo de ayer, Subaru. ¿Ayer? ¿Qué pasó ayer? Subaru intentó recordar. Ah. La atacó una lanza de hielo perdida, ¿verdad? Anoche, ayer. Sinceramente, ya todo se había desdibujado un poco. El hielo y la nieve la habían golpeado muchísimas veces, la mayoría con consecuencias fatales. Y con lo que parecían 2 días, había muerto congelada lentamente y sentía como sus órganos morían lentamente y cedían a las garras congeladas. La noche de ayer, donde solo hubo un ataque en su costado, parecía insignificante. Me pregunto qué dice eso sobre mi salud mental. Probablemente necesitaba ver a un psiquiatra después de esto, si es que existía alguno en el mundo de fantasía. Pensándolo bien, quizá no. Bromeó sobre ir a un manicomio, pero la enviarían allí de verdad si se permitía decirle lo que fuera a alguien que no fuera Regulus. Tranquila, Emilia-sama. Por favor, olvídese de ese incidente. No te perdono, pero no hables más de ello. Era el mensaje que Subaru quería dar, pero no quería que Emilia lo entendiera porque, muerta. Emilia la miró un poco avergonzada. Por un segundo, Subaru estuvo seguro de que Emilia la había visto a través de ella. Si tú lo dices, pero lo siento muchísimo. ¿Puedo compensarte de alguna manera? Preguntó Emilia. Eso fue conveniente. En ese caso, Emilia-sama. ¿Puedo retirarme? Deseo regresar a la mansión, dijo Subaru, y solo se dio cuenta de lo grosero que sonaba después de que ella terminó la frase. ¿Eh? Emilia parecía un poco desanimada. ¿Puedes? Empezó Emilia, levantando la mano antes de bajarla. No, eso sería egoísta. Puedes irte, Subaru. Subaru hizo una reverencia cortés. Gracias, Emilia-sama, mientras ella se giraba para irse. Ella aún no sabía cómo iba a irse, ya que no tenía idea de cómo montar un dragón de tierra. Espero que Wilhelm pueda encontrar tiempo para mí. Cuando Subaru dobló la esquina, Emilia miró hacia el suelo antes de girar en silencio hacia la dirección opuesta. Antes de que Subaru pudiera encontrar a Wilhelm, una de las puertas se abrió de golpe y una mujer fogosa salió de la habitación. Subaru casi choca contra ella. Priscilla Varielle se detuvo, sus ojos vermellones recorrieron a Subaru con una mirada que solo podía describirse como desdén aburrido. «Eres el sirviente de ese medio demonio», afirmó con naturalidad. «Yo, ¿sí?», respondió Subaru, retrocediendo instintivamente para preservar el poco espacio privado que quedaba entre ellos. A Priscilla no pareció importarle. Se acercó, recorriendo a Subaru con la mirada, evaluándolo. Subaru se quedó quieto. Algo en sus ojos rojos la hacía sentir inferior e insignificante. Entonces, Priscilla sacó un abanico rojo de su escote y lo abrió de golpe con un movimiento perezoso de su muñeca. «Estás en un estado bastante lamentable», comentó Priscilla en tono monótono. Por un segundo, Subaru no pudo entender. Entonces, el dolor sordo en su costado volvió a hacerse notar. Cierto, la herida de cuando Emilia la atacó. No había sanado del todo, ¿verdad? Al había dicho que no era precisamente un prodigio con la magia curativa, y Priscilla estaba allí. Creo que mi cuerpo está bien recuperado. Gracias por preocuparse. Mantuvo un tono educado. Lo último que necesitaba era molestar a una noble presuntuosa. No me refería a eso, plebeyo, interrumpió ella. La sonrisa de Subaru se endureció. Ah. Priscilla continuó mirando a Subaru. Subaru decidió escapar antes de que esto se convirtiera en otro dolor de cabeza. Pasó junto a la noble con cuidado y cortesía. Aún no he terminado de hablar contigo, plebeyo. Subaru se congeló a mitad de paso mientras se maldecía en silencio por caminar a un ritmo demasiado rápido para la etiqueta. Dándose la vuelta, hizo una reverencia ligeramente incómoda. ¿Qué necesita, Priscilla-sama? Lo que yo necesito no es asunto tuyo, criada. ¿Y entonces por qué me detienes? Tengo un poco de prisa, maldita sea.
Sin embargo, Subaru no se atrevió a ofender a una persona temperamental capaz de sacar un espadón de la nada. Así que mantuvo una sonrisa en el rostro. ¿De verdad era una sonrisa en su rostro? No estaba segura. Se sentía como si no se hubiera mirado al espejo en mucho tiempo. La última vez fue, si contamos solo por la cantidad de tiempo transcurrido, hace 4 días, pero se sintió como si hubiera pasado tanto tiempo que podría contarse como érase una vez. Priscilla se quedó mirándola fijamente durante unos segundos, su rostro era ilegible. Luego cerró el abanico. Este viaje ha sido prácticamente una pérdida de tiempo, seguro que el mundo al menos me compensará, murmuró Priscilla, golpeando una vez el abanico cerrado contra su palma. Una leve sonrisa curvó sus labios y Subaru se estremeció levemente, sintió como si estuviera viendo la sombra de un tal Stride Boyaccia. Subaru no podía recordar exactamente quién era Stride y por qué lo conocía, cada vez que intentaba recordar detalles sobre él, todo venía borroso. Muy bien. A ver qué cosas divertidas nos lleva esto, murmuró en voz baja, sin intención de que la oyeran. Priscilla entonces volvió su mirada hacia ella, levantando su abanico para cubrir su rostro inferior una vez más. Plebeya, dijo Priscilla con voz aguda. ¿Por qué no estás al lado del medio demonio? Hasta la doncella más aburrida debería saber que pertenece a la posición de su amo. La cabeza de Subaru bajó. Me dijeron que saliera un momento, respondió diplomáticamente. No presumas que puedes pasarme tus mentiras por alto, doncella. Los ojos de Priscilla se entrecerraron con desdén. Subaru tragó saliva. Ah, al diablo, solo di la verdad, ella tenía prisa y cuanto antes se alejara de esta pomposa dama, mejor. Necesito volver a la capital, así que pedí una licencia. ¿Y por qué irías a la capital? ¿Por qué es tan entrometida? Necesito detener una ficha de dominó. Dijo lo primero que se le ocurrió, porque dudaba que alguien creyera que una crisis apocalíptica estaba a punto de ocurrir y que solo ella lo sabía. ¿Dominó? Preguntó Priscilla. Es una metáfora. De algo malo, dijo Subaru, sabiendo que ni siquiera la estaba usando bien. Si ya terminaste, ¿puedo irme? Tengo prisa. Estaba empezando a impacientarse. Priscilla parecía completamente despreocupada mientras continuaba con sus preguntas sin cesar. ¿De qué tan malo estamos hablando? Subaru chasqueó la lengua mentalmente. Ya es bastante malo que alguien muera por ello, dijo Subaru, intentando que sonara como una broma, pero su tono sonó más solemne de lo que esperaba. Teniendo en cuenta que todos los que le importaban murieron en el evento, no hacía falta ser Sherlock Holmes para saber por qué su subconsciente no le permitía tratarlo como una broma. Los labios de Priscilla se curvaron notablemente. ¿Y cómo llegarías a la capital, plebeyo? Como campesino, no tienes derecho a reclamar el dragón de tierra de otra mansión. Subaru estaba a punto de soltar. No es asunto tuyo. Aunque con un tono un poco más educado, Priscilla continuó. Aunque tu descarada confianza en la generosidad ajena te dé algún fundamento, nadie se moverá por el vago motivo de tu supuesto dominó. Además, ningún invitado se marchará tan temprano, excepto yo. ¿Qué quieres? Preguntó Subaru directamente, cansado de perder el tiempo con esa arrogante mujer. Los ojos de Priscilla se posaron en su mano. Veo que estás casada. Subaru entrecerró los ojos. La poca paciencia que le quedaba se agotó. En ese momento, solo se aferró a la última regla de cortesía básica. No golpear a tu interlocutor. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Ella sentía que debía estar en desacuerdo con el hecho de que estaba casada, pero Priscilla se estaba metiendo en sus asuntos y Subaru no tenía ganas de corregir su suposición. Los labios de Priscilla se curvaron nuevamente, esta vez con diversión. Simple, dijo ella, agarrando la muñeca de Subaru y tirándola hacia adelante con una fuerza sorprendente. Tomado por sorpresa, Subaru se tambaleó y miró fijamente la mirada carmesí que la clavaba. Te concederé el transporte que tan desesperadamente necesitas. Sus ojos rojos miraron a Subaru con diversión. A cambio, bajó la voz. Dame ese anillo. ¿Qué? Subaru parpadeó. Entonces, un ataque de ira la invadió. ¿Qué te pasa, arrogante?
Cuidado con tus palabras, plebeyo. El agarre de Priscilla se apretó, lo suficientemente fuerte como para hacer que los huesos de Subaru gimieran en protesta. Subaru apenas se inmutó, su mirada no vaciló. El anillo era, en lo que a Subaru respectaba, algo que le había dado Regulus, podía entenderlo porque tenían anillos idénticos. Independientemente de si era cierto o no que ella y Regulus se casaron en el pasado, fue el regalo de Regulus para ella y no dejaría que cayera en manos de este arrogante noble. No regalaría mi anillo, ahora suéltame. Subaru intentó intimidarla, pero sus brazos no se movían del agarre de hierro de esta mujer. Se olvidó por un segundo que esta mujer podía manejar una gran espada con facilidad, pero el miedo a la muerte fue reemplazado momentáneamente por algo más grande. Si tu negocio es tan peligroso como dices, seguro que puedes sacrificar alguna posesión por él, ¿no? No es que un perro infiel como tú necesite salvar las apariencias. Fuera de cuestión, es mi anillo. Priscilla sonrió y apretó los brazos de Subaru hasta que le dolió. Bien. Entonces, si te postras ante mí y prometes lealtad a mí primero y a tu actual amo después, lo consideraré suficiente. Incluso seré benévolo y te ayudaré con tu apuro. Subaru miró a Priscilla con enojo, mitad incrédulo, mitad furioso. Piensa antes de actuar, perro. Sin esta magnífica oportunidad, anochecerá antes de que a nadie se le ocurra siquiera partir. ¿De verdad puedes permitirte perder tanto tiempo? Priscilla soltó a Subaru y se alejó de ella. Su mente se dividió en dos. Vete a la mierda, zorra arrogante. Anochecer. Es peor de lo que pensaba. ¿Qué debería? Sus pensamientos fueron interrumpidos por sus propias palabras. Lo pienso y lo declino. Subaru mostró el gesto obsoleto de dos manos con los dedos medios levantados. Princesa, he vuelto, guau. Al se quedó paralizado a mitad de paso en el pasillo, rascándose el casco torpemente mientras contemplaba la vista. Priscilla no reaccionó, solo sonrió como si el gesto no la afectara en absoluto. O simplemente no sabía lo que significaba, solo tenía una vaga idea de que se suponía que era un insulto. Priscilla abrió su abanico con un movimiento brusco. Aldebarán, cambiamos de destino. Nos dirigimos a la capital real. ¿Qué? Y traeremos a esta chica insolente con nosotros. Priscilla apuntó el abanico hacia Subaru, sonriendo levemente. ¿Qué? ¿Qué? Al y Subaru repitieron lo mismo. Se miraron el uno al otro. Al se encogió de hombros. Subaru lo miró a él, luego a Priscilla, y luego a ella. No puedes hablar en serio. ¿Quieres mi consejo? La princesa es de humor volátil. En las raras ocasiones en que esté de buen humor, como podría ser ahora mismo, deberías aprovecharlo. Te oigo, Aldebarán, dijo Priscilla sin mirar atrás, con el abanico ocultando su boca. Aún así, no había aspereza en su voz, ninguna señal de que tuviera intención de castigarlo. Simplemente se dio la vuelta y echó a andar por el pasillo. Al dejó escapar un suspiro de alivio debajo de su casco. Bueno, ahí lo tienes. ¿Quieres venir conmigo, hermanita? De todas formas, vas a la capital, ¿no? Subaru, todavía tratando de procesar lo sucedido, solo pudo tartamudear. ¿Ese sí? Al levantó el pulgar. Bien. Entonces, movámonos antes de que cambie de opinión. Al se alejó. Subaru se quedó allí por un momento, luego, de mala gana, lo siguió, murmurando en voz baja. Este día cada vez mejora más. A Subaru le mostraron un carruaje rojo muy lujoso. Si bien no era la primera vez que veía un carruaje lujoso, este parecía diseñado para ser extravagante y presumía de lo rico que debía ser su dueño. Un mayordomo shota de pelo rosado subió con Priscilla. Subaru no estaba seguro de cómo proceder cuando Al apareció a su lado. El asiento delantero nos conviene más, hermanita, dijo Al, mirando a Priscilla como si esperara permiso. Ella, naturalmente, lo ignoró por completo. De todos modos, Al se encogió de hombros y le hizo un gesto a Subaru para que avanzara. Vamos, sube. Subaru subió a bordo. Al agarró las riendas de los dragones de tierra, las movió una vez y comenzaron a avanzar. El sol de la mañana finalmente salió del horizonte, mientras Subaru se protegía los ojos con una mano. El rítmico golpeteo de los dragones de tierra llenó el silencio.
Subaru miraba fijamente hacia el frente en el camino. Después de salir de la ciudad, todo lo que vio fueron llanuras de pastizales con extensas líneas de árboles. A veces su mirada se dirigía a los ocasionales carruajes que pasaban debido a que sus ojos se aburrían de imaginar alguna figura de cabello blanco saltando árboles a la velocidad del carruaje, a veces mirando a Aldebarán. Como un ávido amante de las estrellas, Subaru podía hacer conexiones sobre el nombre Aldebarán, pero apenas tenía tiempo para preguntar al respecto. Entonces, sobre tu nombre, comenzó Subaru, esperando que empezara si fuera suficiente pista para entenderlo. ¿Qué pasa, hermanita? Al la miró levemente. Los chicos nunca entendieron las indirectas. ¿Por qué me llamas hermanita? ¿Acaso ella también tiene una hermana en este mundo? Empezaba a pensar que era una conspiración, que tal vez su padre o su madre se habían vuelto Isekai y solo buscaban complicarle la vida al máximo. Bueno, eso parecía el tipo de cosas que Natsuki Kenichi haría. Subaru pensó, antes de deprimirse un poco, que, hasta el final, no podría disculparse con ambos por ser una mala hija. Ella había escuchado que estas travesuras de viajar por el mundo a menudo venían con algo extra, como que el tiempo en ambos mundos funcionara de manera diferente. Esperaba que eso sucediera y ambos pensaron que Subaru todavía estaba en una tienda de conveniencia en ese momento. De lo contrario, Subaru intentó no pensar en ello. Somos de la misma y extraña tierra natal, todos los que de alguna manera llegaron aquí son mis hermanos. La voz casual de Al la sacó de sus pensamientos. Recuerdo que te dije bingo hace una noche, pero bueno, no puedo culparte por olvidarlo cuando te pusiste trozos de hielo en el costado. Subaru tardó unos 10 segundos en procesar sus palabras. Eres. Sí, lo que tú creas. Vine aquí hace 10 años. Entonces, ¿tienes algo así como un cónyuge que de repente afirma ser tu cónyuge cuando abres los ojos por primera vez en este mundo? Subaru hizo la primera pregunta que le vino a la mente. Al simplemente giró la cabeza para mirarla fijamente. ¿Qué? Su mente se dirigió a la princesa roja a la que Al estaba sirviendo. No me digas que es Priscilla. Subaru, por naturaleza, no era de los que chismeaban, pero tal vez necesitaba algo que la distrajera de todo. Hermanita, ¿de qué estás hablando? Hermano. Dijo, insegura. Nunca tuvo hermanos, así se llamaban. Sonaba raro. Nota del autor. Ni hablar. Es que es tu gusto, no te juzgaría, pero, Subaru se rascó la mejilla, un poco vacilante. Ella es toda una señal de alerta, ¿no? Princesa. Sí, por fuera puede que lo parezca, pero la suerte siempre la acompaña, así que, en cierto modo, soy yo quien lleva la delantera. Al respondió. ¿Pero de qué se trata esto? Yo también pensaba que Reguki era una señal de alerta, interrumpió Subaru, casi hablando consigo misma. Quizás solo sea un patrón a estas alturas. Priscilla es preciosa, sin embargo, y tiene un pecho enorme, murmuró Subaru distraídamente, mirándose para compararse. No se parecía en nada. Hermanita, ya no estoy seguro de seguir esta conversación, dijo Al. Sus palabras fueron completamente ignoradas. Subaru extendió la mano para palmearle el hombro, pero se dio cuenta de que el más cercano no estaba. Se inclinó torpemente para tocar el otro lado, casi cayendo al suelo antes de sujetarse con la otra mano. No te preocupes, hermano, suavizó la voz. Lo entiendo. No estás solo. Al se quedó mirando. Lo cual era absolutamente terrible de hacer mientras conducía. Luego volvió a mirar hacia adelante y suspiró. Las chicas son difíciles de entender, murmuró Al en voz baja. Subaru lo escuchó y luego soltó la primera respuesta que tuvo porque no tenía nada que hacer. Eso es porque sigues pensando que juegas con las mismas reglas, respondió Subaru. Crees que es como Yu-Gi-Oh! Pero en realidad es Vanguard. Pero luego, un giro inesperado, es Mahjong. Y de repente, alguien revela que siempre fue uno. Al parpadeó. Esa analogía fue una locura. Sí, dijo Subaru. Bienvenido a la vida, hermanito. Estoy bastante seguro de que soy mayor que tú, dijo Al. ¿Cuántos años tienes? Preguntó Subaru. 400 años, dijo Al con voz serena.
Es broma, añadió rápidamente. Probablemente unos 30, 40. Ya perdí la cuenta. Me hiciste pensar que es real por un segundo. Subaru se detuvo, antes de que ella preguntara con incredulidad, ¿cómo es que pierdes la noción de tu edad? A veces, los cumpleaños pasan sin que te des cuenta. Un día dejas de llevar la cuenta, y después de un tiempo, simplemente asumes. Al, aparentemente, quería encogerse de hombros, pero no podía con la mano en la rienda, así que se conformó con levantar el hombro. Subaru lo miró por un largo momento. ¿Quieres hablar de ello? No, dijo Al con naturalidad. Seguro que tienes cosas más interesantes de las que hablar, como tu edad o quién es Reguki. Tengo 17 años, dijo Subaru. Ahora que lo pensaba, nunca le había preguntado a Regulus su edad, parecía tener entre 18 y 25 años. Y Reguki es. No tienes que apurarte, te estoy esperando, dijo Al con un tono ligeramente sarcástico. No, ella sabía lo que quería pero no estaba preparada para esto. Es demasiado pronto. No puede ser después de que termine. Después, esto provocó una pregunta en su mente. Al, ¿sabes cómo regresar? Preguntó Subaru, cambiando de tema. Al podría haber levantado una ceja, pero Subaru no pudo verlo. A la Tierra, quise decir. Lamento decírtelo, pero no lo sé. He estado demasiado ocupado para sobrevivir como para buscar una respuesta. Supongo que somos dos, dijo Subaru sin pensar. Al la miró de reojo y luego volvió a mirar hacia adelante. Subaru no dijo nada durante unos segundos antes de desplomarse hacia atrás, o intentarlo, pero no logró mucho excepto bajar la posición de su cabeza un poco más de 3 centímetros. Ha sido duro para ti, ¿verdad? Este nuevo mundo, dijo Subaru en voz baja. Al respondió sin apartar la vista de la carretera. Parece que a ti también te ha ido mal. Subaru asintió, MMPH. Y ese fue el final de la conversación. Subaru dejó escapar un gran suspiro de alivio cuando vio que la capital todavía estaba llena de actividades. El sol estaba muy alto en el cielo. Mediodía, más o menos 1 hora. Sabía que el desastre no ocurriría hasta más tarde, pero el solo hecho de ver todo tan normal la llenaba de un fugaz consuelo. Por ahora, al menos, el mundo seguía bien. El carruaje aterrizó frente a una grandiosa mansión que era casi el doble del tamaño de la mansión de Cruzch, a juzgar por lo profundo y ancho que parecía el muro de la propiedad. Subaru saltó del carruaje, listo para agradecerle a la dama que salía detrás de él, solo para que esa misma dama hablara desde detrás de su abanico. No me hagas perder el tiempo, plebeyo. Subaru parpadeó. Bueno, está bien entonces. Subaru se dio la vuelta y se alejó. La mansión Karsten no estaba cerca, pero tampoco lejos. 30 minutos a pie, quizá menos si se daba prisa. Así que ella caminó. Más allá de los humanos y semihumanos. Más allá de los guardias. Más allá de los caballeros. Cada rostro que veía, cada persona con la que se cruzaba, todos morirían si ella fallaba. Su ritmo se aceleró. Un paso tras otro, más rápido, más pesado, más desesperado. Cuando llegó a las puertas de la mansión, casi estaba corriendo. Se detuvo para recuperar el aliento y el sonido de un tacón sobre el adoquín resonó detrás de ella. Subaru se giró. Vio a una Priscilla tranquila, a un Al ligeramente cansado y a un Skuld confundido, un hombre que aprendió de Al, sentado en el hombro de Al. ¿Por qué me sigue, Priscilla-sanma? Preguntó Subaru entrecortadamente. ¿Te consideras lo suficientemente importante como para que te siga? Respondió Priscilla, arqueando una ceja. No. Simplemente voy hacia donde el mundo me divierta. Subaru se pellizcó el puente de la nariz. Sea como sea, dejó de intentar comprender la mente del noble de la era del Renacimiento y entró en la mansión. Priscilla, naturalmente, intentó seguirlo, se dirigió hacia la dirección en la que el mundo la divertiría, pero los guardias la detuvieron en la entrada. Subaru solo podía rezar para que eso fuera suficiente para mantenerla fuera. Aparte de los saludos ocasionales y la variación de "has vuelto antes de lo que esperaba", Subaru pasó junto a ellos y encontró a Regulus. Amado, Reguki, necesito tu ayuda. Regulus, con su uniforme de mayordomo, parpadeó. Su nariz se movió una vez antes de preguntar en voz baja. ¿Cómo?
Subaru sintió que sus labios se curvaban ligeramente. Era muy confiable. Rápidamente lo agarró de los brazos. Necesito que vengas conmigo a algún lugar, la ballena blanca aparecerá allí y. La única ubicación inicial del enemigo que Subaru conocía era la ballena blanca. Desconocía cuándo ni dónde aparecerían Betelgeuse o la chica monstruo, y estos dos, o más específicamente, sus subordinados, fueron la principal causa de innumerables bajas. Subaru negó con la cabeza. Un problema a la vez. Si pudiera lidiar con la niebla primero, al menos tendría una visión clara cuando comenzara el resto. De todos modos, dijo con voz firme, necesito que mates a la ballena blanca. Regulus entrecerró los ojos un poco. Entonces, sin dudarlo. Estaré encantado de hacerlo, Subaru. El alivio la inundó. Con suerte, tal vez podrían detenerlo todo antes de que el caos comenzara de verdad, encontrar a Betelgeuse y a la chica monstruo pronto, y dejar que Regulus los eliminara antes de que empezara el recuento de muertos. Si no tuviera suerte, luego estará la próxima vez. Algo en lo profundo de su alma susurró, insensible y frío. Si tenía al héroe definitivo a su lado y el poder de retroceder el tiempo, ¿no era su responsabilidad salvar a todos? Ella apretó con más fuerza el brazo de Regulus y lo arrastró hacia la puerta. Su función no era complicada. Recopilar información. Distribuirla. Que Regulus se encargara del resto. Fácil, como memorizar tus guiones para presentarlos frente a la clase. Ella no era del tipo que hacía una presentación basada puramente en información en la escuela secundaria, prefería agregar algunos detalles divertidos aquí y allá, pero ese no era el punto en este momento. Si tuviera suficiente información, Regulus podría salvar a todos. Una vez que salieron de la mansión, Subaru comenzó a correr, pero cuanto más avanzaban, más lento se volvía su ritmo, convirtiéndose en una caminata rápida. Está bien. Aún hay tiempo. Subaru no sabía exactamente dónde aparecería la ballena blanca, solo que estaba en dirección este. No ayudaba que, en su anterior experiencia, la niebla y la destrucción dificultaran saber dónde estaba. Tras caminar una hora, se detuvo. El terreno que tenían delante parecía adecuado. Un amplio terreno abierto cerca de lo que parecía ser un cuartel de caballeros. Esto debería servir, murmuró. Regulus, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. Su tono era inusualmente serio. ¿Cuándo aparecerá, Subaru? Miró al sol, dudó y esbozó una sonrisa tímida. Creo que, al anochecer. Regulus asintió, aceptando esa respuesta sin cuestionarla. Subaru luego agregó, vacilante. Regulus, ¿sabes qué es una ballena blanca? Subaru no tenía conocimiento sobre los monstruos de este mundo, porque aparentemente no era el tipo de conocimiento que una sirvienta necesitaba. Antes de que Regulus pudiera responder, una voz arrogante se dirigió hacia ellos. Tu falta de conocimiento me asombra, plebeyo. Por lástima, te diré que la ballena blanca es una de las 3 bestias más grandes que la bruja desató en este mundo. Una voz arrogante sonó a su lado. Regulus y Subaru se giraron. En esa dirección se encontraba la cierta princesa del sol. Detrás de ella faltaba un hombre manco. Subaru no sabía dónde iba, solo sabía que Priscilla estaba allí porque la multitud se dispersaba a sus espaldas por alguna razón. Priscilla, como mínimo, tenía carisma como noble. Regulus no perdió el tiempo. Dio un paso hacia el recién llegado, con una postura perfecta, una expresión inmaculada y la voz cargada de desdén. ¿Y quién se supone que eres exactamente? Priscilla levantó lentamente su abanico, como si realmente se sintiera insultada por tener que responder esa pregunta. ¿Te atreves a preguntarme quién soy? Con este tono tan vulgar. Conoce tu lugar, sirviente. No tienes el privilegio de saber mi nombre. La ceja de Regulus se movió. Subaru emitió un pequeño ruido estrangulado internamente. Priscilla continuó, moviendo su abanico suavemente, casi aburrida. Y no necesito que me presentes. Un hombre sin clase, sin estatus digno de mención y sin refinamiento. Supongo que eso te describe con precisión. Anosara, ¿no entiendes lo importante que es la presentación para la base de toda interacción civil?
En toda sociedad funcional, incluso en la tribu más incompetente o primitiva, los fundamentos de la identidad propia y el reconocimiento mutuo son lo que distingue a las bestias de las personas. En el momento en que uno abre la boca y asume el derecho de dirigirse a otro, acepta implícitamente la existencia de un contrato bidireccional. El hablante reconoce a la otra parte como una entidad capaz de responder y de existir dentro del mismo espacio de diálogo. Por lo tanto, las presentaciones no son opcionales, son intrínsecas. Es la cortesía mínima absoluta. Y aún así decides negarme tu nombre. ¿Qué clase de engaño tienes al pensar que tu sola presencia debería ser suficiente para toda comprensión? Incluso el más grande de los reyes permanece desconocido para sus ciudadanos, ¿por qué deberías ser una excepción cuando solo eres un noble? Actúas como si tu valor fuera inherente, como si el mero hecho de existir te hiciera superior a los demás. Pero debo aclararte algo extremadamente importante. El estatus, la riqueza, el poder, estas cosas no son cualidades intrínsecas del alma. Son condiciones externas, algo así como accesorios. Si las eliminas, lo que queda es el mismo ser humano frágil, mortal y fácilmente quebradizo que cualquier otro. No eres excepcional simplemente porque lo dices. No eres superior simplemente porque lo crees. El mundo no te debe validación. Crees que al ocultar tu nombre, mantienes una posición superior en este intercambio, pero lo único que logras es demostrar que te aterra rebajarte a la igualdad, te aterra que una vez que te presentes, que una vez que te coloques en el mismo plano lingüístico que otro, todos vean que no hay nada especial debajo. Solo otra criatura pequeña, engreída e insegura que se aferra desesperadamente a sus delirios de nobleza. Y encima de todo eso, insultas el conocimiento de mi esposa. Presumes de etiquetarla de ignorante porque carece de información en un campo irrelevante para su rol e innecesario para su vida. ¿Qué autoridad crees que tienes para hacer eso? ¿Qué te dio esa audacia? ¿Qué te hizo la ilusión de que estás calificado para evaluarla? El conocimiento es valioso solo en relación con la persona que lo necesita para funcionar y vivir. Mi esposa no tiene la obligación de estar informada sobre asuntos ajenos a su vida diaria. No está obligada a memorizar la taxonomía de las mabestias solo para que tú te sientas superior por saber una palabra más que ella. Lo único que has hecho es exponerte como una criatura insignificante desesperada por sentirse superior al condenar a quienes te rodean. El abanico de Priscilla se detuvo en el aire. Por un instante lo miró, como si estuviera mirando a un perro callejero particularmente ruidoso que intentaba ladrarle al sol. «Qué feo», dijo al fin con voz serena. «Decir esas cosas desquiciadas y exageradas con tanta seguridad, como si tus delirios personales fueran la ley misma». Priscilla rió levemente, como una campana que sonaba en señal de burla. «No importa cuánto lo grites, la basura sigue siendo basura. El plebeyo sigue siendo plebeyo. El valor humano no lo determina la obscenidad de un solo hombre. Lo determina el estatus, la posición social y el juicio del mundo mismo. El mundo gira solo para mí. El sol mismo brilla para adornar el camino que recorro. Todo sigue esa verdad, incluso aquellos que se atreven a alzar la voz ante mí». Su abanico se cerró con un chasquido brusco. «Harías bien en recordar cuál es tu lugar». Su mirada se deslizó hacia Subaru, con un poco de desprecio. «¿Y te aferras a eso? ¡Qué sabor tan asqueroso!». Ella levantó la barbilla y adoptó una postura majestuosa. «Desde mi punto de vista, esa niña no es más que un parásito para ti. Se aferró a ti como si fueras su única esperanza. Una criatura desesperada que se aferra a lo primero que se le antoja. La exhibes como símbolo de tu convicción, pero yo solo veo en ella una niña asustada que se esconde tras la sombra de un hombre. Qué aburrido, de verdad que el mundo me ha fallado». Las manos de Subaru se curvaron. Regulus levantó la cabeza, su voz venenosa. «Es mi deber como su esposo protegerla, ahora si pudieras regresar arrastrándote a donde perteneces, muchacha». Priscilla tenía una expresión despreocupada. «En serio, los perros jamás podrán hablar con los humanos, y mucho menos con una diosa», dijo con ligereza, abriendo de golpe su abanico. «Los débiles buscan consuelo, no la verdad. Y el consuelo, una vez encontrado, hace que los necios olviden sus cadenas». Entonces Priscilla se alejó.
Regulus avanzó con el pie, actuando como si fuera a seguirla. Su mano tembló mientras señalaba el camino que había tomado Priscilla, como si su mera existencia requiriera condenación. ¿Se atreve a llamarse diosa? ¡Qué risa! Los débiles suelen usar la máscara de los superiores para justificar su incapacidad de comprender la igualdad. Esa mujer confunde la luz del sol con la suya propia, y a mí, francamente, me repugna tal ceguera. Subaru tiró suavemente de su manga. Reguki, no vale la pena. Regulus se congeló a mitad de paso, su expresión se contrajo ante las palabras de Subaru. Ja ja ja, eres demasiado amable, Subaru. Ella forzó una pequeña sonrisa tranquilizadora. No tenía nada que ver con la amabilidad. Ella simplemente sabía que cualquier cosa que involucrara a esa mujer solo traería problemas. Unos momentos después, un hombre con aspecto de bandido salió de la multitud. Princesa, dejé a Schultz con Heinkel, ¿eh? ¿A dónde fue? Al giró la cabeza, observando la zona antes de posar la mirada en Subaru. Ella ni siquiera dudó, y señaló sin decir palabra hacia donde se había ido Priscilla. Ah, gracias, dijo, a punto de moverse cuando la mano de Subaru aterrizó en su hombro. Eres masoquista, afirmó rotundamente. Su expresión no cambió. Inclinó ligeramente la cabeza y entrecerró los ojos con la confianza de quien ya había decidido que tenía razón. Su esposa, que había sido abusada sexualmente, era tan dominante, y él seguía siguiéndola. Era imposible que este tipo no fuera el pasivo en su relación. Ella había leído bastante material obsceno. Al giró la cabeza lentamente y la miró fijamente. No con una mirada casual, sino larga y escrutadora que hizo que Subaru empezara a dudar si había dicho algo que no debía. Él seguía mirando fijamente. Como si realmente me estuviera mirando. ¿Qué? Preguntó Subaru, con la voz un poco temblorosa. Antes de que la tensión pudiera prolongarse más, otra voz cortó como una cuchilla. Oye, bandido del casco. El tono de Regulus era tranquilo, pero su expresión era todo lo contrario. Sus ojos dorados se entrecerraron al dar un paso adelante, visiblemente aún molesto con Priscilla. ¿No crees que estás mirando a mi esposa con demasiada intensidad? Al parpadeó una vez, 2 veces, luego volvió a mirar a Subaru como si preguntara en silencio. ¿Este tipo es real? ¿Esto es? Preguntó finalmente, señalando con el pulgar a Regulus. Subaru se aclaró la garganta y decidió que si iba a presentar a su supuesto marido, al menos podría hacerlo de forma dramática. Incluso tosió un poco de manera teatral antes de extender las manos. Dijo con grandilocuencia, es Reguki. Pasó un momento de silencio. Ese no suena como su nombre. No estaba equivocado. El hombre en cuestión seguía mirando molesto al. No lo es, admitió Subaru con desenfado, agitando la mano, pero es un nombre europeo, y esos son dificilísimos de pronunciar, ¿vale? Lo estoy localizando para que sea más fácil. Bueno, no voy a llamarlo así. Es demasiado íntimo para mí. ¿Cómo se llama? Subaru dudó por un segundo, las puntas de sus orejas estaban rosadas al recordar que ese apodo se suponía que era para personas muy cercanas entre sí, antes de abrir la boca. Regulus Cornias, dijo con claridad, cada sílaba precisa. Al no pareció impresionado. Lo dijiste con demasiada facilidad. Estoy casi seguro de que simplemente no querías decirlo. Mira, todos pasamos por la clase de inglés en la secundaria, ¿de acuerdo? Antes de que Subaru pudiera terminar, sintió un leve calor en su mejilla y se congeló. Amado, dijo la voz de Regulus, peligrosamente cerca. ¿Me llamaste? Subaru giró la cabeza lentamente. El rostro de Regulus estaba a escasos centímetros de distancia, su aliento rozando su piel. Su mirada se dirigió a sus labios, e inmediatamente pensó en el beso en la mejilla que le había dado. Demasiado cerca. Demasiado cerca. Demasiado cerca. Demasiado cerca. Sí, solo, quiero decir tu nombre, eso es todo. Tartamudeó, intentando no estremecerse cuando su mirada la clavó en la suya. Sus ojos dorados se suavizaron por un momento, el más leve destello de satisfacción hizo que su pulso se acelerara. Así que me llamabas después de todo. No tienes por qué ser tímida, querida.
Es natural que una esposa pronuncie el nombre de su marido. Ahí está de nuevo. Esa palabra. Esa estúpida palabra. Esposa. Cada vez que él lo decía, su cerebro se sentía como si estuviera siendo estrangulado por la vergüenza, y por la vergüenza ajena, si es que eso era posible. Se presionó la frente con la palma. No te estaba llamando, Regulus, solo, da igual. Hermanita, no me dijiste que estabas casada. Me duele, dijo Al, fingiendo exasperación, mientras hacía el papel de doncella escandalosa con la mano en la boca, o al menos, en la parte delantera del casco. Subaru exhaló bruscamente por la nariz, a medio camino entre una risa y un gemido. Bueno, ¿alguna vez has visto esas opciones de estado civil en redes sociales, y hay una que dice es complicado? Sí. Mi relación con Reguki es así. Aunque probablemente todo cambiaría de una forma u otra muy pronto, pensó Subaru con las mejillas sonrojadas. Al silbó suavemente, siguiendo el juego. Ah, ya veo, ya veo. Una de esas relaciones, ¿eh? Suspiró exageradamente. No me identifico. Nunca he tenido una relación. No quiero ser grosero, dijo Subaru sin dudarlo, pero puedo notarlo. Vaya, qué grosero, rió entre dientes. En fin, voy a buscar a la princesa. Buena suerte, hermanita. Adiós, hermano, ella saludó perezosamente. Y Al desapareció entre la multitud. Subaru. Comenzó Regulus. ¿Sí? Regulus inclinó la cabeza ligeramente, con expresión ilegible. Nunca me dijiste que tenías hermanos. Subaru parpadeó. No lo es, son solo palabras que usamos para llamarnos, un apodo como el tuyo. Veo. Subaru asintió, mientras intentaba decidir qué hacer, pero solo pudo esperar. Parecía que aún eran las 12:01. Tenía poca o ninguna información, solo había 2 tarjetas que estaban abiertas. La hora en que apareció la niebla y la ubicación general de la ballena blanca. Tal vez debería tomar una posición elevada y esperar allí, cualquier ventaja contaba. Pensó en moverse cuando sintió el ligero impacto contra su cadera. Miró hacia abajo y vio a un niño. Era una figura baja, de aspecto frágil, con la capa marrón hecha jirones y manchada por el viaje. Su rostro estaba casi oculto en la sombra, pero las manos que agarraban el borde de la capa eran morenas y temblorosas. ¿Estás bien ahí, pequeño? La figura encapuchada asintió rápidamente, con los hombros crispados con cada sonido a su alrededor. Antes de que pudiera decir nada más, se tambalearon hacia atrás, murmurando algo demasiado débil para ser captado. Entonces, Subaru lo vio. Un leve destello de metal debajo de la capa. Sus instintos gritaron antes de que su mente lo captara. Cuchillo. De repente, el niño levantó la cabeza y la capa finalmente se aflojó. Su apariencia apareció a la vista. Era un chico bajo y moreno, con el pelo largo y despeinado del mismo color que le llegaba hasta el suelo. Sus ojos verdes parecían paranoicos y sus dientes afilados. No llevaba ropa, salvo una tela sucia que apenas podía sustituir a los pantalones y su capa sucia. Su cuerpo estaba sembrado de cicatrices. En algún lugar profundo de su alma, el nombre surgió. Imité en Kaito estás. Comenzó Subaru. Por fin has mostrado tu cara, gusano. Una voz fría vino de su lado. Un escalofrío le recorrió la espalda y la mirada del niño se dirigió hacia su costado, como una presa ante un depredador. Entonces ocurrió una catástrofe. No podría ser otra cosa. La ausencia de sonido se apoderó de todo. Una onda expansiva atravesó el aire, destrozándolo. Rocas y vientos se arremolinaron en una tormenta única e implacable que destrozó el suelo. La fuerza bruta rompió la barrera del sonido, engulléndolo todo en un rugido ensordecedor que convirtió el mundo en una cacofonía de humo y polvo. El cuerpo de Subaru se movió antes que su mente. Se arrojó al suelo, con los brazos sobre la cabeza, mientras la tormenta de destrucción arrasaba con todo lo que tenía delante. Cuando el rugido finalmente se desvaneció, todo lo que quedó fue el silencio. Subaru levantó la cabeza, con la vista dando vueltas y los oídos zumbando. El aire olía a hierro y ceniza. Parpadeó una vez, y luego otra, intentando comprender el mundo que la rodeaba. Lo que una vez fue el barrio oriental de la capital había desaparecido. Simplemente, se fue.
Una zanja cónica se extendía desde donde Regulus se encontraba hasta el horizonte, excavada en la ciudad como una cicatriz espantosa. Los adoquines se habían derretido, las paredes se habían vaporizado hasta convertirse en polvo, y todo lo que una vez fue humano ahora no era más que siluetas carbonizadas en el suelo, fantasmas de quienes se habían interpuesto en su camino. El calor ondulaba en el aire, distorsionando lo poco que quedaba. Humo negro se elevaba de la tierra quemada, girando hacia el sol. Subaru se puso de pie tambaleándose, con las piernas temblando sin control. ¿Qué demonios? Su voz apenas se oía en el silencio. Regulus se encontraba en la cima de la devastación, completamente ileso. Su ropa no tenía ni una mota de polvo. Su cabello blanco ondeaba con el viento cálido. Su expresión reflejaba ira y alegría. Esta última se hacía cada vez más evidente en su rostro. Subaru se quedó sin aliento. El calor de repente se sintió sofocante. Tenía la garganta seca. Regulus, la capital, él inclinó ligeramente la cabeza y luego la miró. Amado, tus recuerdos. Regulus sonrió, y era la sonrisa más infantil que jamás le había visto. Su labio se curvaba en un bonito arco, sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas y sus ojos brillaban con una alegría deliciosa. El suelo bajo sus pies se estaba desmoronando ligeramente, mientras un poco más lejos de ella se encontraba la trinchera tan ancha y profunda, que parecía como si una artillería hubiera gastado 100 bombardeando el área. Su corazón comenzó a latir con fuerza. A Subaru se le hizo un nudo en la garganta, respirando con dificultad. El aire seguía siendo abrasador, y el hedor a ceniza le mordía la nariz. Quería gritar, pero no le salían las palabras. Todo lo que tenía frente a ella había desaparecido. Edificios, tiendas, gente, no quedó nada excepto los huesos carbonizados de lo que solía ser vida. Esto no está bien. Eso fue lo que le dijo su cerebro. Pero su corazón susurraba algo completamente diferente. Ella estaba viva. Ella estaba protegida. Este poder absoluto era de Regulus y con él, definitivamente podría salvarlos a todos. Regulus la miró fijamente, esperando su respuesta. Sus ojos ardían mientras se obligaba a apartar la mirada para ver lo que había hecho. La trinchera se extendía infinitamente hasta el horizonte. Desde donde estaba, no podía ver el final de la destrucción. El humo seguía elevándose. Ella susurró en voz baja, con voz temblorosa. Los mataste a todos. Era como si estuviera intentando convencer a su corazón de que se quitara las gafas color de rosa. Para que pudiera ver la destrucción por lo que era, no un acto de salvación, sino una masacre. Su mente luchaba por asimilar que Regulus mataba gente sin piedad. ¿Cuántos? No había nada que sugiriera cuántos había matado. ¿Qué pasa con el chico que está delante de ella? Subaru no sabía por qué sentía una ligera revuelta al pensar en el rostro del chico, pero el sentimiento de pavor que surgió debido a su muerte a manos de Regulus la dominó. Un niño murió por su culpa. Muchos habían muerto a causa de su ataque. Se le doblaron las rodillas y cayó al suelo con un golpe sordo. El polvo caliente le atravesaba las medias. Ni siquiera lo sintió. Sus labios se movieron sin darse cuenta. ¿Cuántos? Las palabras temblaron, se quebraron, volvieron a empezar. ¿A cuántas personas acabas de matar? Regulus estaba confundido, su sonrisa juvenil se transformó en una profunda contemplación antes de gesticular salvajemente. Amado, esos son sacrificios necesarios, esa cosa era el hombre niño glotón que te robó los recuerdos, solo quiero ayudarte. ¿Sacrificios? ¿Ayudándola? Ella lo miró con los ojos abiertos, las lágrimas nublando el mundo. Sacrificio. Sacrificio. ¿De qué estás hablando? Había gente aquí. Familias, tiendas, niños. Regulus se quedó congelado. Su tono era de horror y asco. Y estaba dirigido a él. Su mano, a medio gesto, vaciló. Por un instante, la luz del fuego que se reflejaba en sus ojos se atenuó, y miró a su alrededor como si realmente viera lo que los rodeaba por primera vez. La tierra ennegrecida. Los contornos distantes y retorcidos de lo que solían ser edificios. El aire quieto, denso con el olor a carne quemada. Amada, dijo al fin, con la voz tenue, casi suplicante. Debes entender. Solo intentaba protegerte.
No quise detener. Regulus se detuvo, ahogándose en la siguiente palabra. Quisiera decirlo. Deja de hablar, repitió, esta vez más bajo. Solo deja de hablar. Las lágrimas corrían por sus mejillas, calientes contra la ceniza que se aferraba a su piel. Subaru echó un vistazo a la escena una vez más. Ella lo sabía que Regulus era capaz de esto. Ya lo había visto en su ciclo anterior, pero solo quería apartarlo de su mente. Se han ido, Regulus, murmuró aturdida. Puede que no conociera ninguna de estas personas, pero era natural llorar en semejante escena. El altruismo no tenía nada que ver. Regulus se quedó inmóvil, con una expresión que oscilaba entre la culpa y la incredulidad. Sus manos colgaban inseguras a los costados. No quise que esto pasara, dijo. Solo quería borrar la amenaza. Estabas en peligro, Subaru. No permitiré que te vuelva a hacer daño. Se han ido, Regulus. El grito interrumpió a Regulus. Subaru se llevó las manos a la cabeza, aferrándose a su cabello como si pudiera arrancarle las imágenes. ¿Acaso lo entiendes? Se fueron. Los mataste como si no fuera nada. ¿Cómo puedes quedarte ahí parada y actuar como si esto fuera algo justificable? Su voz se quebró en su garganta. Jadeó, sus pulmones se negaron a cooperar. Regulus dio un paso vacilante hacia adelante. Amado, es gula, Regulus apretó los dientes. ¿No lo entiendes? No. Gritó, azotando el suelo con los puños. El sonido resonó en el aire quieto, y sus hombros se estremecieron entre sollozos. No lo entiendo. No quiero entenderlo. Crees que puedes hacer esto, explicarlo y darle sentido, pero no es así. No debería tener sentido jamás. Temblaba tanto que casi no podía respirar. Cada inhalación le dejaba la garganta en carne viva. Subaru levantó la cabeza, con los ojos inyectados en sangre y húmedos, mirándolo fijamente a través de sus lágrimas. Mataste a tanta gente, Regulus, su voz era débil. La boca de Regulus se abrió, pero no salieron palabras. Hizo un gesto débil hacia las ruinas que los rodeaban. Esto es un infierno. Tú lo has creado, Regulus. Regulus permaneció allí en silencio. Sus manos se movían inertes a los costados. Justo cuando creía ver a la chica más feliz del mundo, se encontró con la versión de Subaru que más temía. Su corazón susurraba algo insoportable. Ella tiene miedo de ti. Y ese pensamiento le hizo temblar. Susurró débilmente. Solo quería protegerte, pero Subaru no respondió. Ella ya ni siquiera podía mirarlo. Ahora solo el viento se movía entre ellos, caliente y denso con polvo, llevando el olor a cenizas que ninguno de los dos olvidaría jamás. Ninguno de los dos se atrevió a decirse nada. Fue entonces cuando vino la tercera voz. Hola. Al, cuyo lado izquierdo estaba completamente cubierto de sangre, caminó hacia ellos lentamente. Pensé que te encontraría aquí, dijo en voz baja, firme, de una forma casi inquietante. Hermanita, disculpa la molestia con un favor, pero podrías. Se detuvo a unos pasos de distancia. El metal de su casco crujió al inclinar la cabeza hacia ella. Mátate, terminó, no era una petición. Por un momento, Subaru pensó que lo había escuchado mal. Sus ojos hinchados por las lágrimas se abrieron y parpadearon a través de la neblina de calor. ¿Qué? Al no se acercó. Sus palabras ahora eran más fuertes y exigentes. Mátate. La cabeza de Regulus se levantó de golpe y su culpa anterior se desvaneció en una furia fría. ¿Y quién eres tú para decirle eso a mí, a Subaru? Al lo ignoró por completo. Su mirada permaneció fija en ella. La princesa ha muerto. Me resultaría mucho más fácil si te quitaras la vida. ¿De qué estás hablando? Sus manos temblaban donde agarraban su falda, con los nudillos blancos. Al dio otro paso adelante, sus botas crujiendo sobre tierra y ceniza. Tú lo sabes. Yo lo sé. Ambos lo tenemos. Regulus se movió, interponiéndose entre Subaru y Al como un muro humano. Su mano derecha comenzó a levantarse, pero dudó a mitad del movimiento. Se giró ligeramente y miró a Subaru con preocupación, incertidumbre. ¿No lo vas a hacer?, preguntó Al. Subaru parpadeó y lo miró, confundido y aterrorizado. Al suspiró.
Donna, susurró. El suelo estalló. Una enorme columna de tierra se estrelló contra el costado de Regulus con una fuerza brutal, arrojándolo a través de una tienda que se derrumbaba en medio de una nube de polvo y escombros. Al se movió antes de que Subaru pudiera siquiera jadear. Su espada de bandido destelló mientras corría directo hacia ella. La mente de Subaru se quedó atónita. No entendía, no podía entender. ¿Por qué la atacaba Al? ¿Por qué ahora? El Donna. Una cúpula de piedra se alzó a su alrededor, aislándolos del mundo exterior en un instante. El sonido de la capital se desvaneció, reemplazado por una oscuridad sofocante. La respiración de Subaru se volvió rápida y superficial. Luego, 2 segundos después, hubo luz. Un violento impacto golpeó la cúpula, sacudiéndola hasta sus cimientos. Las grietas se abrieron, dejando entrar una luz abrasadora y una ola de calor abrasador. Regulus emergió por la abertura, su figura enmarcada por la luz. Al exhaló lentamente, apretando la espada con más fuerza. Aún demasiado rápido para mi comodidad. Regulus comenzó a caminar a velocidad vectorial hacia Al. Donna. Gritó Al. El suelo estalló bajo los pies de Regulus, y picos dentados de tierra se elevaron en espiral, intentando inmovilizarlo. Regulus ni siquiera se inmutó. El aire a su alrededor se congeló y la piedra se desintegró en polvo antes de tocarlo. Pero Al ya se había ido. Había saltado a un lado, usando la roca desmoronada como protección. Su espada estaba a un suspiro de su garganta, entonces se detuvo, retrocediendo 2 pasos antes de que un viento condensado abriera una zanja desordenada entre ellos. TCH. Regulus chasqueó la lengua. La cúpula empezó a derrumbarse por la fuerza del choque. Las paredes se derrumbaron hacia adentro, y trozos de piedra cayeron como una lluvia. Regulus no dudó, se movió, envolviéndose alrededor de Subaru mientras los escombros caían con estruendo. El mundo se volvió marrón. La nube de polvo obstaculizó su visión clara. Los ojos de Regulus escudriñaron la neblina. El silencio se prolongó 2 segundos, luego 3, antes de que él imbuyera el viento con su autoridad. Una única ola de presión salió disparada hacia afuera, barriendo el polvo. Y de la nube que se dispersaba, se movió una sombra. Al apareció por detrás, con la espada en alto, y su sombra se alzaba sobre el Subaru caído. La espada captó un destello de luz y apuntó directamente al cuello de Subaru. Entonces, en el último instante, su muñeca se torció mientras reajustaba rápidamente la mano que sostenía la espada. En el momento siguiente, la mano de Regulus se disparó y lo atrapó por la garganta, estrellándolo con fuerza contra la pared. Al fue agarrado por la garganta mientras se estrellaba con Regulus contra la pared más cercana. «Ya basta de esto», dijo Regulus con frialdad, apretando los dedos. Al tosió dentro de su casco, salpicando sangre por la visera agrietada. «Sí», dijo con voz áspera, con una sonrisa torcida en los labios. «Ojalá esta vez sea la correcta». La expresión de Regulus pasó de la confusión a la sorpresa. Se giró. Subaru se quedó congelado. La espada del bandido sobresalía de su hombro, atravesándole el pecho. La empuñadura temblaba mientras la sangre corría por su manga en gruesos riachuelos, empapando su uniforme de sirvienta. Su hombro lucía manchado con su propia sangre mientras la espada se balanceaba con suavidad, intentando encontrar el equilibrio en su carne. Era la espada de Al, la que debería estar en su mano. Regulus se dio cuenta inmediatamente de lo que pasó. Al lo había lanzado hacia arriba, el momento antes de que Regulus lo abordara, y la hoja había aterrizado en el hombro de Subaru, atravesándolo. «Maldición», murmuró Al, con la voz débil tras el casco. «Fallé en la cabeza. Supongo que hoy no tengo suerte». «Tú». La voz de Regulus se quebró de furia mientras se giraba hacia él y ponía más fuerza en su mano. Al se atragantó. «No me odies, hermanita. Solo hago lo que puedo». Subaru temblaba. Se le cortó la respiración al sentir el dolor, no como algo agudo y repentino, sino como una presión profunda y ardiente que se extendía desde su hombro por todo su pecho como metal fundido vertiéndose bajo su piel. Su corazón latía con fuerza contra la hoja alojada en su interior, y cada latido le enviaba un nuevo pulso de agonía a través de las costillas. El aire abandonaba sus pulmones en breves jadeos de pánico.
Sus dedos se crispaban débilmente a los costados, buscando algo, cualquier cosa, a lo que aferrarse. Su visión se nubló. Los colores del mundo se fundieron. El gris del humo, el carmesí de su sangre, el tenue blanco del cabello de Regulus. Su mente no podía seguir el ritmo. Se oía intentando respirar, sentía la sangre deslizándose por su brazo en oleadas cálidas y pegajosas, pero todo parecía distante, irreal, como si su cuerpo perteneciera a otra persona. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Subaru. La voz de Regulus se quebró en la neblina, una extraña mezcla de furia y pánico. Se giró a medias hacia ella. Ella quería decirle que no se moviera, que estaba bien, que no le dolía, pero era mentira y su boca se negaba a expresarlo. Su visión se oscureció nuevamente. Cada respiración se sentía más pesada que la anterior, y cada latido, más débil. El dolor ya no llegaba en oleadas, sino que era simplemente un fuego único y devorador que se negaba a extinguirse. Sus rodillas se doblaron. El mundo se inclinó y ella se desplomó en el suelo con un ruido sordo, mientras su sangre salpicaba con una luz oscura las piedras rotas. «Ah, ¿sí? Una ayuda inesperada?» preguntó Al con el oído nublado. Ahora sentía frío en el cuerpo. El dolor había empezado a disminuir, reemplazado por algo vacío y resonante dentro de su pecho. Sus pensamientos se descontrolaron. De nuevo. ¿Por qué, otra vez? Orgullo. Un ruido particularmente voraz provenía de su lado. Estaba demasiado mareada como para ordenar conscientemente girar la cabeza. Pero Regulus podía ver claramente lo que pasó. La vio, flácida y pálida, acunada en los brazos de Lillevaten Kaitos, quien había aparecido de la nada. La expresión del arzobispo del pecado era de deleite delirante, como la de un niño al que le dicen que coma sus verduras y luego le dan permiso para escupirlas. Las dos espadas cortas se aferraban a su garganta, entrecruzadas. Sus ojos verdes se burlaban de él. Su lengua se desprendió de su boca. La mente de Regulus se congeló momentáneamente. No otra vez. Subaru. Gritó Regulus, su rostro reflejaba pánico. Otra vez no. Otra vez no. Otra vez no. Otra vez no. Liberó a Al sin pensarlo. Su mundo se había reducido a solo Subaru y Lie. Las dagas se acercaron, mientras los ojos verdes de Lie danzaban con una emoción sádica, dirigidos hacia él. La mirada de Subaru se posó en él, demasiado exhausta para ser considerada una mirada fija. Su corazón se encogió, estaba a punto de perder a Subaru por esta cosa otra vez. Él tenía que hacerlo. Tenía que usar su autoridad ahora, realizando un ataque cuidadoso que solo golpearía a Lie. Sus ojos se fijaron en Subaru, mientras detenía el tiempo del aire. Justo cuando estaba a punto de atacar, la imagen de Subaru temiéndole cruzó por su mente, haciéndole detener su mano por un segundo. Esa única vacilación fue todo lo que hizo falta. La sonrisa de Lie se hizo más grande y con un sonido como el de seda al rasgarse, la cabeza de Subaru fue cortada. Por un instante, hubo silencio. Solo se podía oír el leve sonido de la cabeza cortada de Subaru cayendo de las manos de Lie, dando una vuelta, 2 veces, antes de golpear el suelo con un ruido sordo. Regulus no se movió. El aire congelado en el tiempo parpadeó y luego se dispersó en la nada. Le temblaron las rodillas. No, susurró. Salió un murmullo. Sus ojos se centraron en la cabeza manchada de sangre de Subaru. No. La palabra brotó de su garganta, hendiendo el aire con un sonido de angustia cruda. El mundo gritó con él. La tierra se convulsionó, el viento azotó la piedra, los edificios se derrumbaron en escombros fundidos bajo el peso de su autoridad desenfrenada. Lie desapareció en un instante, desvaneciéndose en el aire. Solo quedó el eco de su risa. Regulus no lo persiguió. No podía ver nada más allá de la diminuta figura en el suelo, el cuerpo de Subaru inmóvil y el tenue hilillo rojo que se filtraba en el polvo. Se tambaleó hacia adelante, paso a paso tembloroso. El oro en sus ojos brilló, sus dientes apretaron con tanta fuerza que el hueso crujió. ¿Por qué? ¿Por qué siempre? Su voz se quebró, como un cristal roto. ¿Por qué siempre eres tú? El mundo respondió con otra explosión. El suelo se partió bajo él, y la piedra fundida brotó como una herida incurable. Desde lejos, Al observaba.
Su casco estaba agrietado. Su mano se cerró en un puño tembloroso. Espero que las estrellas te bendigan la próxima vez, hermana, también por mi bien, murmuró con la voz ronca. Se dio la vuelta cuando Regulus gritó de nuevo, un sonido hueco y salvaje que resonó por toda la capital, un hombre que podía dominar el mundo pero no podía salvar a la única persona a la que llamaba amada. Fin del capítulo. Nota del autor. ¿Alguna vez has pensado en escribir un fic y de repente sientes que estás escribiendo algo completamente diferente a lo que pretendías inicialmente? Me siento exactamente igual que yo al escribir esto ahora mismo. En fin, se me pasó por la cabeza que la razón por la que Regulus no envejece es porque activa su autoridad constantemente, y olvidé por completo que puede hacer que otros sean invencibles y afectados por ella, como aquella vez que envió a Reinarda a la luna. Este fic de melón es un desastre, voy a reescribir algunas partes cuando termine el segundo arco. Gracias por leer. Fin de la nota. M 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 M, 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 M. Ok, por si no te diste cuenta, el capítulo